Yo estaba sentada en mi pequeño departamento, revisando las facturas de la hipoteca que acababa de firmar por mi hija, cuando vi la notificación de Instagram en mi teléfono. Era una publicación de Sofía, una foto del apartamento de Polanco que yo acababa de hipotecar por 847,000 pesos, con el caption que me heló la sangre: finalmente libres e independientes. Nuestra vida sin cargas. ¿Sin cargas? ¿Libres? Yo era esa carga de la que hablaba. Mis manos temblaron mientras leía los comentarios de Minutes Intensentua. Sus amigas: qué maravilloso que ya no dependan de nadie. Se merecen esa independencia. Mi propia hija estaba celebrando públicamente haberse liberado de mí, mientras yo acababa de poner en riesgo mi estabilidad financiera para darle ese apartamento de sus sueños. Apenas había pasado un día desde que me abrazó llorando, diciéndome: eres la mejor madre del mundo, mamá. Esta será la última vez que te pido ayuda. Menos de 24 horas después, yo ya era una carga de la que haberse librado. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, cuando llegué al apartamento con los muebles que había comprado para ellos, Rodrigo me abrió la puerta con una sonrisa fría. Esperanza, ya no necesitamos que vengas tanto. Somos adultos casados. No me dejó entrar. Los muebles se quedaron en el pasillo mientras él me explicaba que necesitaban espacio para crecer como pareja. Esa misma noche, a las 11:47 p.m., recibí el mensaje que cambiaría todo. En WhatsApp, de mi única hija, la niña por la que había vendido mi casa familiar, por la que había trabajado dobles turnos durante años. Mamá ATM, ya no te necesitamos más. Deja de ser tan dependiente emocional. Rodrigo y yo queremos espacio. Mamá ATM, cajero automático. Eso era yo para ella. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. 63 años de vida, 8 años de viudez, 35 años trabajando como una mula para darle todo a esa criatura ingrata, y así me lo agradecía. Pero lo que Sofía y su marido parásito no sabían es que acababan de despertar a la mujer equivocada. Porque déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, y más importante aún, cómo una simple gerente de farmacia jubilada les iba a enseñar la lección más cara de sus vidas. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 63 años, y toda mi vida la construí alrededor de una sola persona, mi hija Sofía. Cuando ella nació hace 28 años, yo era una joven esposa llena de sueños, casada con Miguel, un mecánico de buen corazón que trabajaba en un taller de la colonia Doctores. Vivíamos en una casita modesta de 2 recámaras y un pequeño patio donde Miguel cultivaba jitomates y chiles, pero estaba llena de amor y esperanzas. Desde el momento en que sostuve a Sofía en mis brazos, envuelta en la mantita amarilla que yo misma había tejido durante los 9 meses de embarazo, supe que haría cualquier sacrificio por darle la vida que yo nunca tuve. Miguel y yo nos levantábamos antes del amanecer religiosamente. Él se iba al taller a las 5:30 de la mañana, siempre con su termo de café que yo le preparaba y un taco de frijoles refritos envuelto en papel aluminio. Yo corriendo llegaba a mi trabajo en farmacias similares de la colonia Roma Norte, donde empecé como cajera a los 19 años y, con los años y mucho esfuerzo, llegué a ser gerente de distrito supervisando 8 sucursales, pero nunca me conformé con un solo ingreso, porque sabía que no era suficiente para los sueños que tenía para mi hija. Por las tardes, cuando Sofía dormía su siesta en la cunita que Miguel había construido con sus propias manos, yo me sentaba en la mesa del comedor con mi máquina de coser Singer, que había heredado de mi madre, haciendo trabajos de costura para las vecinas del barrio. Reparaba vestidos de quinceañera, ajustaba pantalones, bordaba manteles para bodas. Los fines de semana me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar tamales de dulce y salados que vendía en la esquina de nuestra calle después de misa de 12. Las señoras del barrio ya sabían, los tamales de Doña Esperanza son los mejores de toda la colonia. Cada peso extra, sin excepción, iba directo a una caja de metal que guardaba bajo mi cama, etiquetada con mi puño y letra Futuro de Sofía. Cuando mi niña cumplió 5 años, ya había ahorrado 180,000 pesos, lo suficiente para inscribirla en el Colegio Anglo-Mexicano, una escuela privada bilingüe de Coyoacán, donde los hijos de doctores, abogados y empresarios estudiaban junto con mi hija. Mija, le decía mientras peinaba sus trenzas perfectas cada mañana antes de llevarla a la escuela. Tú vas a ser alguien importante en la vida. Vas a hablar inglés y francés. No vas a tener que trabajar como burro como tu mamá y tu papá. Sofía era inteligente. Eso no se lo puedo negar.
Sus maestras siempre me felicitaban en las juntas. Sofía es brillante, señora Morales. Tiene un futuro muy promisorio. Pero también era tremendamente caprichosa desde pequeña. Si veía que alguna compañerita tenía una mochila nueva de marca, llegaba a casa llorando hasta que yo encontraba la forma de comprársela igual o mejor. Cuando cumplió 8 años y vio que su amiga Daniela tenía una bicicleta rosa con canastita y flores, no comió durante 2 días hasta que Miguel y yo nos las arreglamos para comprarle una todavía más bonita. Es que no quiero que se sienta menos que sus compañeritas, me justificaba yo misma, aunque sabía en el fondo que algo estaba mal. Miguel, que siempre fue más sensato que yo, me decía durante nuestras noches de desvelo: Esperanza, la vas a malcriar de una forma terrible. Los niños tienen que aprender que en la vida no se puede tener todo, tienen que valorar las cosas. Pero yo no le hacía caso, o mejor dicho, no me permitía hacerle caso. ¿Acaso no había trabajado 15 horas diarias precisamente para que mi hija tuviera todo lo que yo no pude tener? Cuando Sofía cumplió 12 años y quería clases de piano porque todas las niñas bien tocan piano, «Mamá, vendí mi anillo de matrimonio y un reloj de oro que me había regalado Miguel en nuestro 5º aniversario. Cuando quiso un viaje de graduación de secundaria a Cancún con sus compañeras, trabajé turnos dobles en la farmacia durante 3 meses seguidos, atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. El patrón se repitió durante toda su adolescencia. Sofía nunca pedía, exigía, y yo nunca negaba. Cuando quiso un iPhone de último modelo a los 15 años, trabajé los fines de semana en una segunda farmacia. Cuando decidió que necesitaba ropa de marca para no sentirse fuera de lugar en su preparatoria privada, abría mi alcancía mes tras mes. «Mamá, es que las otras niñas van a pensar que somos pobres», era su argumento constante, y a mí se me partía el corazón imaginando a mi hija sintiéndose inferior a alguien. Todo el equilibrio precario de nuestra vida cambió de un día para otro cuando Miguel murió hace 8 años. Un infarto fulminante a los 52 años, mientras reparaba la transmisión de una camioneta en el taller. El dueño del taller me llamó a las 2 de la tarde. «Señora Esperanza, venga rápido». Don Miguel se desplomó. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Mi compañero de vida, el hombre que me había apoyado en todas mis locuras por consentir a Sofía, se había ido para siempre. De un día para otro, me quedé completamente sola con las responsabilidades de una casa, las deudas del funeral y una hija que ya estaba en Minas, 2º año de la universidad privada más cara de la Ciudad de México, estudiando administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe. El seguro de vida de Miguel apenas cubrió el funeral en el Panteón Jardín, algunas deudas menores de las tarjetas de crédito y poco más. El taller donde trabajaba no tenía ningún tipo de prestación para viudas. Ahí fue cuando debí haber sido más firme, más realista. Debí haberle dicho a Sofía: «Mija, las cosas van a cambiar drásticamente. Tu papá ya no está y vamos a tener que ajustarnos a una nueva realidad económica. Vas a tener que transferirte a una universidad pública y conseguir un trabajo de medio tiempo». Pero no pude, no tuve el valor. Verla llorar desconsoladamente en el funeral, abrazada al ataúd de su padre, gritando: «No te vayas, papá, no nos dejes», me partió el alma de tal manera que tomé la decisión más estúpida de mi vida. En lugar de enseñarle a enfrentar la adversidad, decidí protegerla de ella. «No te preocupes, mi amor», le dije esa noche mientras la consolaba. «Mamá va a trabajar el doble para que no te falte nada. Tu papá hubiera querido que terminaras tus estudios sin preocupaciones». Y cumplí mi promesa de la peor manera posible. Vendí nuestra casa familiar, esa casita de la colonia Doctores donde habíamos sido una familia feliz durante 20 años, donde Miguel había construido con sus propias manos la cocina integral, donde yo había sembrado las plantas de romero y hierbabuena que tanto me gustaban. La vendí por 2.8 millones de pesos y me mudé a un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, en un edificio de 4 pisos sin elevador, pero que costaba la mitad de renta. Con el dinero de la venta, no solo pude mantener a Sofía en el Tecnológico de Monterrey pagando 45,000 pesos semestrales de colegiatura, sino que también le compré un Tsuru, usado modelo 2010 en 85,000 pesos, porque según ella, necesitaba transportarse de forma segura y no podía andar en camiones, como cualquier persona. También le aumenté su mesada mensual de 15,000 a 25,000 pesos, porque los estudiantes universitarios tienen gastos sociales importantes y no puede quedar mal con sus compañeros.
Mientras tanto, mi nueva realidad era muy diferente. Desayunaba únicamente café negro y pan tostado para ahorrar en la despensa. Mi almuerzo eran las sobras de la cena anterior, o un sándwich de jamón que llevaba en un Tupperware al trabajo. Los fines de semana, mientras Sofía salía a centros, comerciales y restaurantes caros con sus amigas, yo me quedaba en casa viendo televisión y remendando mi ropa para no gastar en nueva. Sofía estudió administración de empresas durante 5 años, pero nunca trabajó ni un solo día mientras estuvo en la universidad. Ni siquiera hizo prácticas profesionales no remuneradas. Sus compañeras tenían trabajos de medio tiempo en cafeterías o tiendas departamentales, conseguían becas por mérito académico, hacían prácticas profesionales remuneradas en empresas importantes. Mi hija solo tenía que preocuparse por mantener un promedio decente, por verse bonita para sus fiestas de fin de semana y por elegir qué vestido nuevo necesitaba que yo le comprara para cada ocasión especial. Cada viernes por la noche, religiosamente, Sofía llegaba a mi departamento con su lista de gastos para el fin de semana. Mamá, necesito 3,000 pesos para ir a Acapulco con mis amigas. O, mamá, hay una fiesta de disfraces y necesito 2,500 pesos para mi outfit. O, mamá, vamos a ir a un antro nuevo en Polanco y necesito 4,000 pesos porque está muy caro. Y yo, como una tonta, siempre encontraba la manera de darle el dinero, aunque tuviera que pedir adelantos de sueldo o usar las tarjetas de crédito. Cuando se graduó con un promedio mediocre de 7.8, decidí que merecía una celebración grandiosa. Le hice una fiesta de graduación que me costó 180,000 pesos en el salón del Hotel Presidente Intercontinental. Invitamos a toda su generación, contraté un mariachi, de 12 integrantes, meseros con guantes blancos, fotógrafo profesional con asistente y un menú de 3 tiempos con vino francés. Sofía era la princesa de la noche con su vestido de graduación de 25,000 pesos que habíamos comprado en Palacio de Hierro, y yo era la orgullosa madre que había logrado darle una carrera universitaria en la mejor universidad privada del país. Ahora sí, mija, le dije esa noche mientras la abrazaba en la pista de baile. Ya tienes todas las herramientas para ser independiente. Tienes tu título, tienes experiencia de vida, tienes todo lo que necesitas para construir tu propio futuro. Por un momento, viendo la felicidad en sus ojos, pensé que todos mis sacrificios habían valido la pena, pero la independencia nunca llegó. Sofía consiguió un trabajo en una empresa de marketing digital con un sueldo inicial de 18,000 pesos mensuales, pero según ella, el dinero no le alcanzaba para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. En lugar de ajustarse a su realidad económica como cualquier recién graduado, decidió que yo debía seguir financiando su vida de lujos. Así que continué pagando la renta de su departamento en la Roma Norte, 12,000 pesos mensuales, sus tarjetas de crédito, que gastaba en ropa, restaurantes y viajes, sus tratamientos de belleza en el spa más caro de la Condesa y sus vacaciones a playas mexicanas cada 3 meses. Cuando conoció a Rodrigo hace 2 años en una fiesta en Las Lomas, pensé ingenuamente que las cosas se cambiarían para bien. Quizás un hombre responsable la ayudará a madurar y a valorar el trabajo, me dije con esperanza. Quizás él la enamore tanto que querrá esforzarse por construir algo juntos. Qué error más grande de percepción. Rodrigo resultó ser incluso peor que Sofía en términos de irresponsabilidad financiera. Un influencer de redes sociales de 30 años que vivía de postear fotos semidesnudo en Instagram promocionando productos de belleza masculina, suplementos alimenticios de dudosa procedencia y ropa de marcas que le regalaban a cambio de menciones. De vez en cuando conseguía algún contrato pequeño con marcas de perfumes o zapatos, pero nunca nada consistente o serio. Su única habilidad real era convencer a mi hija de que ambos merecían una vida de lujos y comodidades, porque eran jóvenes creativos incomprendidos por una sociedad tradicionalista que no entiende las nuevas formas de trabajo. Y así, llegamos al mensaje que cambiaría todo para siempre. Mamá ATM, ya. No te necesitamos más. Lo que Sofía y su marido parásito no sabían, lo que nunca se molestaron en averiguar en todos estos años, de tratarme como su cajero automático personal, es que yo no soy para nada la simple gerente de farmacia jubilada que ellos creían conocer. Durante 35 años de trabajo constante, mientras ellos pensaban que yo vivía al día gastando todos mis ingresos en sus caprichos, construí discretamente un imperio financiero que hoy vale más de 15 millones de pesos. Todo comenzó cuando tenía 25 años.
y Sofía apenas caminaba. Mi jefe en farmacias similares, el licenciado Roberto Hernández, era un hombre mayor que había hecho fortuna no solo con las farmacias, sino invirtiendo inteligentemente en bienes raíces. Esperanza, me decía mientras revisábamos los cortes de caja, tú eres la empleada más responsable que he tenido en 30 años. Tienes ojo para los números y sentido común para los negocios. Te voy a enseñar algo que te va a cambiar. La vida. Durante los siguientes 10 años, don Roberto se convirtió en mi mentor financiero extraoficial. Me enseñó que cada peso que no gastáramos en lujos innecesarios podía multiplicarse si se invertía correctamente. La gente pobre piensa en gastos mensuales, me explicaba. La gente rica piensa en activos que generen ingresos mensuales. Bajo su guía, comencé a apartar religiosamente el 30% de mi sueldo cada mes, no para los caprichos de Sofía, sino para inversiones a largo plazo. Mi primera inversión fue un pequeño local comercial en la colonia Narvarte que costó 280,000 pesos en 1998. Era un lugar modesto de 40 metros cuadrados, pero estaba en una esquina muy transitada. Lo renté inmediatamente a una señora que vendía comida casera y desde el primer mes comenzó a generarme 3,500 pesos mensuales de renta. Sofía nunca supo de la existencia de ese local, porque yo le decía que el dinero extra que de repente aparecía era por bonos de productividad en la farmacia. Con las ganancias de la primera propiedad, don Roberto me ayudó a conseguir un crédito bancario para comprar una segunda propiedad 2 años después, un departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle que costó 450,000 pesos. Lo renté a una familia de profesionistas por 6,500 pesos mensuales. Para el año 2002, cuando Sofía tenía 12 años y empezaba con sus demandas de clases de piano y ropa de marca, yo ya tenía 2 propiedades generándome 10,000 pesos mensuales de ingresos pasivos. Pero mi verdadero salto financiero llegó cuando don Roberto decidió jubilarse en 2005 y me ofreció la oportunidad de comprar 3 de sus farmacias en sociedades. Esperanza, tú conoces este negocio mejor que nadie. Sabes exactamente cuánto se vende, cuánto se gasta, cuáles son los márgenes de ganancia. Te voy a vender el 60% de las acciones de 3 sucursales, Roma Norte, Condesa y Doctores. Me quedo con el 40% como socio capitalista, pero tú vas a ser la socia mayoritaria y operativa. La operación costó 1.2 millones de pesos, que conseguí vendiendo mis 2 propiedades anteriores, pidiendo un préstamo bancario y usando todos mis ahorros acumulados. Fue el riesgo más grande de mi vida, pero también la decisión más inteligente. En 2005, esas 3 farmacias generaban 850,000 pesos anuales de utilidades netas. Para 2010, cuando Sofía estaba en la universidad gastando mis supuestos ahorros familiares, las farmacias ya generaban 1.8 millones de pesos anuales. Mientras Sofía creía que yo me mataba trabajando para pagarle sus lujos universitarios, yo en realidad administraba discretamente un negocio próspero que crecía cada año. Contraté gerentes de confianza para las operaciones diarias y yo supervisaba las finanzas, las compras mayoristas y las estrategias de expansión. Oficialmente seguía siendo gerente de distrito en la empresa matriz, pero extraoficialmente era dueña de 3 farmacias independientes que funcionaban bajo el modelo de franquicia. Con las utilidades de las farmacias, volví a invertir en bienes raíces, pero esta vez a mayor escala. En 2008, durante la crisis financiera cuando los precios estaban deprimidos, compré 2 departamentos más en la colonia Roma Norte, por precios de remate, 680,000 pesos cada uno. Los renové completamente y los renté a expatriados americanos y europeos por 12,000 pesos mensuales cada uno. También compré un local comercial en Polanco, el barrio donde años después Sofía querría vivir, por 1.1 millones de pesos. Lo doncí. Renté a una boutique de ropa francesa por 18,000 pesos mensuales. Para el año 2015, cuando Sofía se graduó de la universidad con la fiesta de 180,000 pesos que yo pagué, sacrificando mis ahorros, mi portafolio real consistía en 3 farmacias en operación generando 2.2 millones anuales, 5 propiedades inmobiliarias generando 396,000 pesos anuales de renta y 2.8 millones de pesos en cuentas de inversión a plazo fijo y CETES gubernamentales. Pero eso no era todo. Don Roberto, que se había convertido en una figura paterna para mí después de la muerte de Miguel, me introdujo al mundo de las inversiones en bolsa y fondos mutuos. Esperanza,
Ya tienes tu base sólida con los bienes raíces y el negocio. Ahora vamos a hacer que tu dinero trabaje aún más duro. Con su guía, invertí 800,000 pesos en acciones de empresas mexicanas sólidas, Cemex, América Móvil, Grupo Bimbo y Walmart de México. Durante los siguientes 8 años, esas inversiones crecieron hasta llegar a 2.1 millones de pesos. También diversifiqué internacionalmente, comprando ETFs de mercados americanos y europeos a través de casas de bolsa mexicanas que ofrecían esos servicios. Invertí otros 600,000 pesos que se convirtieron en 1.4 millones en acciones de Apple, Microsoft, Amazon y fondos indexados del S&P 500. Cada mes, religiosamente, invertía entre 15,000 y 25,000 pesos adicionales en estos instrumentos financieros. Lo más importante es que mantuve todo esto en absoluto secreto, no por codicia, sino por una estrategia educativa que resultó ser completamente fallida. Quería que Sofía aprendiera el valor del dinero y del trabajo, antes de revelarle que su familia tenía recursos abundantes. Quería que desarrollara su propio carácter, su propia ética laboral, sus propios valores de esfuerzo y responsabilidad. Pensaba que si ella sabía desde joven que éramos ricos, nunca aprendería a valorar las cosas. Qué equivocada estaba. En lugar de crear una hija trabajadora y agradecida, creé un monstruo de ambición sin límites que me veía únicamente como una fuente inagotable de dinero. Sofía nunca se preguntó cómo una simple gerente de farmacia podía costear una universidad privada de 45,000 pesos semestrales, un coche, una fiesta de graduación de 180,000 pesos y una boda de 320,000 pesos. Simplemente asumió que yo me endeudaba hasta el cuello para financiar sus sueños, y le parecía perfectamente normal y justo. Cuando vinieron con la propuesta del apartamento en Polanco por 847,000 pesos, yo podría haber pagado el enganche completo en efectivo, sin afectar mi estabilidad financiera, pero decidí hacerlo a través de una hipoteca, porque quería enseñarles una lección sobre responsabilidad financiera. El apartamento quedó registrado completamente a mi nombre, con ellos como beneficiarios de un contrato de comodato que mis abogados redactaron cuidadosamente. Cuando recibí ese mensaje humillante llamándome Mamá ATM, no solo me dolió emocionalmente, me hizo darme cuenta de que había fracasado completamente como madre al criar a una hija que no tenía ni idea del verdadero alcance de los recursos familiares, ni la más mínima gratitud por los sacrificios reales que había hecho durante décadas. Esa noche, sentada en mi departamento humilde de Narvarte, revisé mis estados de cuenta bancarios. Valor total de mi patrimonio en julio de 2024, 15.7 millones de pesos. Ingresos mensuales pasivos, 267,000 pesos entre rentas, dividendos y utilidades de las farmacias. Y mi agradecida hija acababa de decirme que ya no me necesitaba, después de hipotecar un apartamento que yo podría haber comprado al contado. Era hora de que Sofía y Rodrigo conocieran a la verdadera Esperanza Morales. Esa noche del mensaje humillante, después de revisar mis estados de cuenta y confirmar que tenía un patrimonio de 15.7 millones de pesos, tomé la decisión más importante de mi vida adulta. Ya no iba a permitir que me trataran como un cajero automático desechable. Por primera vez en 28 años, iba a poner mis propios intereses y mi dignidad por encima de los caprichos de mi hija ingrata. Pero yo no soy una mujer impulsiva. 35 años construyendo un imperio financiero me habían enseñado que las decisiones importantes requieren planificación meticulosa, análisis detallado y ejecución perfecta. Si iba a enseñarle a Sofía la lección más cara de su vida, tenía que hacerlo de manera que no pudiera escapar de las consecuencias, que no pudiera manipularme emocionalmente para revertir mi decisión y que entendiera de una vez por todas que las acciones tienen precio. A las 7 de la mañana del día siguiente, marqué el número del licenciado Fernando Castillo, el abogado especialista en derecho inmobiliario que había manejado todas mis transacciones de bienes raíces durante los últimos 15 años. Fernando no solo era mi abogado, también se había convertido en un amigo de confianza que conocía perfectamente mi situación financiera real y que había redactado todos los contratos de mis propiedades. Licenciado, necesito que revise urgentemente todos los documentos del apartamento de Polanco que acabamos de comprar. Específicamente, quiero que me confirme mis derechos legales como propietaria única y las cláusulas del contrato de comodato que firmaron los beneficiarios. Fernando, que es un hombre de pocas palabras pero muy eficiente,
Me citó en su oficina a las 10 de la mañana. Durante esa reunión de 2 horas, revisamos meticulosamente cada página de la escritura pública, el contrato de hipoteca y el acuerdo de comodato que Sofía y Rodrigo habían firmado sin leer. Esperanza, me explicó Fernando mientras señalaba párrafos específicos. Legalmente, tú eres la única propietaria absoluta de este inmueble. El contrato de comodato que firmaron establece claramente que el uso del inmueble es una concesión revocable que puede ser cancelada por la propietaria en cualquier momento, con un preaviso de 48 horas. Más importante aún, Fernando me mostró una cláusula que yo había insistido incluir pero que ellos nunca leyeron. En caso de conducta irrespetuosa, ingratitud manifiesta o maltrato hacia la propietaria por parte de los beneficiarios, el comodato se cancela automáticamente y los beneficiarios deben desalojar inmediatamente el inmueble. Esa cláusula había sido mi póliza de seguro, redactada meses atrás cuando ya presentía que Sofía y Rodrigo no valoraban realmente mis sacrificios. ¿Qué opciones tengo exactamente?, le pregunté. Fernando me explicó que podía revocar el comodato inmediatamente y poner el apartamento en venta, o podía negociar nuevos términos si quería darles una oportunidad de enmendar su comportamiento. Francamente, Esperanza, considerando el mensaje que me enseñaste, yo recomendaría la revocación inmediata. Ese tipo de insultos y desprecia constituyen claramente maltrato hacia la propietaria, según nuestro contrato. Mi siguiente paso fue contactar al contador público certificado Mario Espinosa, quien había manejado mis finanzas empresariales durante los últimos 10 años. Mario conocía todos mis activos, todas mis cuentas bancarias, todas mis inversiones y todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Sofía. Mario, necesito que prepares un reporte completo de todos los gastos que Sofía ha hecho en los últimos 5 años usando mis tarjetas y mis cuentas. Quiero documentación detallada de cada peso que he gastado en ella desde que se casó. Mario trabajó durante 3 días completos preparando un análisis forense de los gastos de Sofía. Los resultados fueron devastadores, incluso para mí, que creía conocer la magnitud del problema. En los últimos 5 años, desde que se graduó de la universidad, Sofía había gastado 1.847.000 pesos de mi dinero en ropa y accesorios de lujo, 387.000 pesos, restaurantes y entretenimiento, 425.000 pesos, viajes y vacaciones, 298.000 pesos, tratamientos de belleza y spa, 189.000 pesos, regalos para amigas y Rodrigo, 134.000 pesos, y gastos varios incluyendo su teléfono, gasolina y compras impulsivas, 414.000 pesos. Pero lo que más me impactó fue descubrir que en los últimos 6 meses, desde que se casó con Rodrigo, los gastos se habían disparado a 67.000 pesos mensuales promedio. Estaban viviendo mejor que muchos ejecutivos de alto nivel, completamente a mis expensas, mientras me trataban como una empleada doméstica, cuya función era financiar su estilo de vida, sin recibir ni las gracias. Mi tercer paso fue contratar los servicios de una agencia de investigación privada especializada en asuntos familiares. Necesitaba documentar objetivamente el comportamiento real de Sofía y Rodrigo, no solo mis percepciones emocionales como madre dolida. El investigador principal, el LIC, Gabriel Mendoza, era un ex policía ministerial con 20 años de experiencia en investigaciones discretas. Señora Morales, ¿qué específicamente necesita que documentemos?, me preguntó Gabriel durante nuestra primera reunión en un café de la Zona Rosa. Necesito evidencia objetiva de que mi hija y su esposo llevan un estilo de vida de lujo completamente financiado por mí, mientras públicamente me humillan y me tratan con desprecio. Quiero fotos, videos, estados de cuenta, testimonios de terceros, todo lo que demuestre la hipocresía de su comportamiento. Gabriel asignó 2 investigadores que durante 4 semanas siguieron discretamente a Sofía y Rodrigo, documentando sus actividades diarias. Los resultados fueron aún más indignantes de lo que había imaginado. Fotos de ellos almorzando en restaurantes de 1.500 pesos por persona 3 veces por semana. Videos de Rodrigo comprando ropa de diseñador en Palacio de Hierro, mientras decía por teléfono: no importa el precio, la vieja siempre paga. Grabaciones de Sofía diciéndole a sus amigas en un spa: mi mamá es súper dramática, pero al final siempre me da lo que necesito. Solo tengo que llorar un poquito. Lo más doloroso fue una grabación que obtuvieron en 1900, una fiesta donde Sofía y Rodrigo estaban con sus amigos.
¿No se sienten mal de que la mamá de Sofía trabaje tanto para mantenerlos?, preguntó una amiga. La respuesta de Rodrigo fue: ella escogió tener una hija. Los padres tienen obligación de apoyar a sus hijos toda la vida. Además, Sofía va a heredar todo cuando la vieja se muera, así que técnicamente ya es nuestro dinero. Sofía se rió y agregó: exactamente, ella ya vivió su vida, ahora es nuestro turno. Esa grabación fue la gota que derramó el vaso. No solo no valoraban mis sacrificios, sino que literalmente estaban esperando mi muerte para heredar el dinero que creían que era suyo por derecho divino. Decidí que necesitaban aprender una lección sobre la diferencia entre derechos y privilegios. Mi cuarto paso fue contactar a una empresa de mudanzas comerciales y a una compañía de cerrajería especializada en cambios de seguridad residencial. Necesito que estén listos para actuar con 2 horas de anticipación, les expliqué. Van a recoger todas las pertenencias de un apartamento en Polanco y van a cambiar todas las chapas y códigos de seguridad. Tengo la documentación legal que me autoriza como propietaria única. También contraté a una empresa de evaluación inmobiliaria para que tasara el apartamento de Polanco al precio actual de mercado. El inmueble que habíamos comprado por 847,000 pesos 6 meses atrás, ahora valía 920,000 pesos debido a las mejoras que se habían hecho en la zona y al incremento general de precios en esa área. Podía venderlo rápidamente y obtener una ganancia considerable. Finalmente, programé con Mario que todas las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Sofía fueran canceladas automáticamente en una fecha específica y que las transferencias mensuales de 25,000 pesos a su cuenta personal fueran suspendidas. También preparamos la documentación para congelar el acceso a la cuenta de ahorros compartida, donde yo depositaba dinero para sus emergencias. Mi plan era simple, pero devastador. Esperaría hasta que estuvieran en su luna de miel en París, completamente relajados y gastando dinero en lujos, para entonces activar simultáneamente todas las medidas. Revocaría el comodato, cambiaría las cerraduras, retiraría sus pertenencias, cancelaría sus tarjetas de crédito, suspendería sus transferencias y pondría el apartamento en venta. En cuestión de horas, pasarían de ser una pareja privilegiada viviendo en Polanco con gastos ilimitados a ser 2 adultos sin hogar y sin ingresos reales. Todo estaba perfectamente planificado. Solo faltaba esperar el momento exacto para ejecutar la lección más cara de sus vidas. El momento perfecto llegó 3 semanas después, cuando Sofía y Rodrigo se fueron a su luna de miel en París. Los vi partir del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en un vuelo de Air France a las 11:30 p.m. del jueves, cargados de maletas Louis Vuitton que yo había pagado, vestidos con ropa de diseñador que salió de mis tarjetas de crédito, emocionados por los 15 días de lujo europeo que habían planificado con mi dinero. Rodrigo publicó una foto en Instagram desde la sala VIP con el caption: París nos espera, Diana vive la vie, Niena luna de ensueño. Sofía comentó: Ready for our dream honeymoon. Lo que no sabían es que yo había estado monitoreando discretamente todos sus movimientos y publicaciones durante las semanas anteriores, coordinando cada detalle de mi plan con la precisión de una operación militar. Había llegado el momento de implementar la primera fase, cortar gradualmente su acceso a mis recursos financieros sin que se dieran cuenta inmediatamente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El viernes por la mañana, mientras ellos dormían en su suite del Hotel Le Meurice de 5 estrellas en París, que costaba 800 euros la noche y yo había reservado como regalo de luna de miel, me reuní con Mario Espinosa en su oficina para ejecutar la primera serie de movimientos financieros. Mario, quiero que reduzcas gradualmente los límites de las tarjetas adicionales de Sofía durante los próximos 5 días. No las canceles todavía. Solo baja los límites diarios de 15,000 pesos a 5,000 pesos el primer día, luego a 2,000 pesos el segundo día, y así sucesivamente. La estrategia era psicológica. Quería que comenzaran a sentir una presión financiera extraña, sin poder identificar exactamente qué estaba pasando. Si cancelaba todo de inmediato, podrían sospechar que era una acción deliberada de mi parte, pero si las limitaciones aparecían gradualmente, pensarían que era un problema técnico bancario que se resolvería en unos días. El primer indicio de que mi plan estaba funcionando llegó el sábado por la tarde. Sofía me envió un mensaje de WhatsApp desde París. Mamá, hay algo raro con mi tarjeta. No me dejó comprar unos zapatos de 400 euros en Champs-Élysées. ¿Puedes checar con el banco? Besos. Su tono aún era casual,
sin alarma real. Le respondí: «Claro, mija, debe ser un problema técnico. Voy a llamar. El lunes. Disfrute en París». Mientras tanto, yo sabía exactamente lo que estaba pasando, porque había instruido a Mario que me enviara reportes diarios de cada transacción rechazada. Ese sábado, Sofía intentó comprar zapatos Christian Louboutin por 8,200 pesos, un bolso Hermès por 45,000 pesos y cenar en un restaurante Michelin que costaba 350 euros por persona. Todas las transacciones fueron rechazadas por exceder los nuevos límites diarios. El domingo, implementé la segunda parte de la primera fase. Suspendí silenciosamente las transferencias automáticas mensuales a su cuenta personal. La transferencia de 25,000 pesos que Sofía recibía religiosamente cada día 15 de mes para sus gastos personales simplemente no apareció. También programé que el acceso a la cuenta de ahorros compartida fuera restringido, requiriendo autorización específica mía para cualquier retiro mayor a 500 pesos. El lunes por la mañana, mientras revisaba mis correos electrónicos en mi oficina de las farmacias, recibí la primera llamada telefónica verdaderamente preocupada de Sofía. Eran las 3:00 am hora de París, lo que significaba que había estado despierta toda la noche tratando de resolver sus problemas financieros. «Mamá, algo está muy mal», me dijo con voz ansiosa. «Ninguna de mis tarjetas está funcionando correctamente. Ayer solo pude gastar 2,000 pesos en total, y hoy me rechazaron el desayuno del hotel que costaba 60 euros. Además, mi transferencia mensual no llegó y no puedo acceder a la cuenta de ahorros. Rodrigo está súper estresado porque planeamos ir de compras a Galeries Lafayette y cenar en Le Grand Vefour». Mantuve mi voz completamente calmada y maternal. «Ay, mija, qué extraño. Debe ser un problema con el sistema bancario por las vacaciones. Ya sabes cómo son esas cosas técnicas. Déjame hacer algunas llamadas mañana para resolver esto. Mientras tanto, ¿no pueden usar efectivo? ¿Cuánto llevaron?». Hubo una pausa incómoda antes de que Sofía admitiera: «Bueno, la verdad solo trajimos 500 euros en efectivo porque pensamos que con las tarjetas era suficiente. 500 euros para 15 días en París». Eso confirmaba algo que yo ya sospechaba. Durante años de financiar todos sus caprichos, nunca habían desarrollado la más mínima habilidad para presupuestar o planificar gastos. Dependían completamente de mi dinero, sin tener idea de cuánto costaban realmente las cosas. «No te preocupes, mi amor», le dije con falsa tranquilidad. «Seguramente para el miércoles ya esté todo resuelto. Mientras tanto pueden visitar museos y parques que no cuestan tanto dinero. También pueden cocinar en el apartamento, o están en hotel». Sabía perfectamente que estaban en un hotel carísimo, pero quería que empezara a enfrentar la realidad de sus decisiones financieras. Durante los siguientes 3 días, implementé la tercera parte de la primera fase. Instrucciones precisas a mis empleados bancarios para que cualquier llamada de Sofía o Rodrigo pidiendo información sobre las cuentas fuera redirigida a procedimientos burocráticos extremadamente lentos. Explícales que por seguridad, cualquier consulta internacional requiere verificación de identidad que puede tomar entre 5 y 7 días hábiles. Le dije al gerente de sucursal, que manejaba mis cuentas principales. El miércoles, Rodrigo finalmente me llamó directamente. Su tono era una mezcla de frustración y pánico mal disimulado. «Esperanza, necesitamos que resuelvas esto urgentemente. Llevamos 4 días comiendo baguettes y queso porque no podemos acceder al dinero. Sofía está llorando porque no hemos podido hacer ni la mitad de las cosas que planeamos. Esto es nuestra luna de miel. Se supone que debe ser perfecto». Por primera vez en años, sentí una satisfacción profunda al escuchar el estrés en su voz. «Rodrigo, entiendo su frustración, pero estos problemas bancarios internacionales son muy complicados. Estoy haciendo todo lo posible, pero los bancos tienen sus procesos. ¿No pueden ajustar un poco sus planes? París tiene muchas cosas bonitas que no cuestan dinero». «No vinimos a París a ver cosas gratis», explotó Rodrigo. «Planeamos cenar en restaurantes con estrellas Michelin, comprar en las mejores boutiques, ir a espectáculos en el Moulin Rouge. Para eso trabajas tan duro, para que podamos disfrutar la vida». Esa frase fue reveladora. «Para eso trabajas tan duro». Ni siquiera se daban cuenta de lo arrogante y deshumanizante que sonaba. Para él, yo era literalmente una máquina generadora de dinero cuyo único propósito en la vida era financiar sus placeres. No una madre, no una persona con sus propios sueños y necesidades, sino una empleada cuya función era sostener económicamente su estilo de vida.
Rodrigo, voy a seguir intentando resolver esto, le dije con voz cansada y preocupada. Pero tal vez pueden ver esta situación como una oportunidad de conocer París de una manera más auténtica. Caminar por los barrios, visitar mercados locales, sentarse en cafés pequeños. A veces, las mejores experiencias no son las más caras. La respuesta de Rodrigo fue el silencio, seguido de un suspiro exagerado. Esperanza. Francamente no entendemos por qué siempre tienes que complicar las cosas. Es solo dinero. Solo resuelve esto para que podamos disfrutar nuestra luna de miel como la gente normal. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina sonriendo por primera vez en semanas. La primera fase de mi plan estaba funcionando perfectamente. Sofía y Rodrigo estaban comenzando a experimentar por primera vez en sus vidas la ansiedad, el estrés y la humillación de no tener dinero suficiente para sus deseos. Estaban en una de las ciudades más caras del mundo, sintiéndose perdidos y frustrados, porque no podían comprar todo lo que querían inmediatamente. Pero esto era solo el comienzo. La primera fase era simplemente para prepararlos psicológicamente para lo que venía. Quería que llegaran a México ya sintiendo que algo fundamental había cambiado en su relación conmigo, pero sin entender todavía la magnitud real de lo que estaba por suceder. El jueves por la noche, recibí un mensaje de voz de Sofía desde París. Su voz sonaba cansada, y por primera vez en años, verdaderamente vulnerable. Mamá, por favor, necesito que esto se resuelva pronto. Rodrigo está de muy mal humor, y yo me siento terrible. No hemos podido hacer casi nada de lo que planeamos. Te prometo que cuando regresemos vamos a ser más cuidadosos con el dinero. Solo ayúdanos esta vez más. Era exactamente la reacción que había esperado. Por primera vez, Sofía estaba pidiendo ayuda con humildad en lugar de exigir con arrogancia. Por primera vez, estaba prometiendo cambiar su comportamiento. Por primera vez, estaba reconociendo implícitamente que había algo problemático en su relación con mi dinero. Pero ya era demasiado tarde para promesas. La verdadera lección apenas estaba comenzando. El viernes, exactamente 7 días después de que Sofía y Rodrigo llegaran a París, decidí que era hora de escalar la presión. La primera fase había sido un calentamiento psicológico. Ahora necesitaban sentir verdaderas consecuencias financieras. Esa mañana, marqué el número del licenciado Fernando Castillo para activar la segunda fase de mi plan. Fernando, es momento de proceder con la revocación formal del contrato de comodato, le dije desde mi oficina en la farmacia de Roma Norte. Quiero que envíes hoy mismo el aviso legal por fax al hotel donde se hospedan en París y que programes la mudanza y el cambio de cerraduras para el próximo martes, cuando todavía estén fuera del país. Fernando había estado esperando esta llamada durante una semana. Esperanza, tengo todo preparado. El aviso legal está redactado citando la cláusula de maltrato hacia la propietaria, con el mensaje de WhatsApp como evidencia principal. También incluye el análisis de gastos excesivos que preparó tu contador y las grabaciones de la investigación privada donde expresan desprecio hacia ti. Legalmente, es un caso sólido e irrefutable. Mientras Fernando preparaba la documentación legal, yo contacté a la empresa de mudanzas Premium Logistics, que había contratado específicamente para esta operación. Señora Morales, nuestro equipo estará listo para actuar el martes a las 8:00 am, me confirmó el gerente, Roberto Vázquez. Tenemos 3 camionetas y 8 empleados asignados. En 4 horas máximo tendremos todo empacado y trasladado a la bodega de almacenamiento que usted contrató. También, confirmé con Cerrajería Industrial del Valle que estarían listos para cambiar todas las chapas, instalar nuevos sistemas de seguridad y reprogramar los códigos de acceso del edificio. El apartamento quedará completamente asegurado con nuevas llaves y códigos, me aseguró el técnico principal. Nadie que haya tenido acceso anterior podrá ingresar. Pero antes de ejecutar estas acciones irreversibles, decidí implementar una escalada psicológica adicional para observar cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que esto no era un simple problema técnico bancario. El viernes por la tarde, instruí a Mario para que cancelara completamente las tarjetas adicionales de Sofía, dejándola únicamente con 300 euros en efectivo para los próximos 8 días en París. La reacción no se hizo esperar. A las 7:30 p.m. hora de México, 2:30 am en París, mi teléfono sonó con una llamada internacional. Era Sofía, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente desesperada. «Mamá, esto ya no es normal», gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído.
Mis tarjetas están completamente canceladas. El gerente del hotel me dijo que no pueden procesar ningún pago con mis datos. Rodrigo está furioso y yo estoy humillada. La gente del hotel nos está viendo raro porque no podemos pagar extras como lavandería o room service. Mantuve mi tono calmado, pero ahora añadí una nota de confusión genuina. Sofía, eso sí suena muy extraño. Déjame preguntarte algo. ¿Has estado gastando más de lo normal? ¿Es posible que hayas excedido algunos límites que yo no conocía? ¿Cómo voy a saber eso?, respondió histéricamente. Tú nunca me has puesto límites. Siempre me dijiste que no me preocupara por el dinero. Ahora resulta que sí había límites que yo no conocía. Esto no tiene sentido. Ahí estaba la confesión que había estado esperando. Durante años, Sofía había gastado mi dinero sin preguntarse jamás de dónde venía, cuánto costaba ganarlo, o si yo tenía limitaciones financieras. Nunca se había molestado en aprender el valor real del dinero porque siempre había tenido acceso ilimitado al mío. «Mija, cálmate», le dije con voz maternal pero firme. «Voy a investigar qué está pasando, pero mientras tanto, ¿no pueden ajustar sus gastos? Todavía les quedan 8 días en París. Con un poco de creatividad pueden disfrutar sin gastar tanto». «¿No entiendes?», gritó Sofía. «Rodrigo dice que esto es humillante, que la gente va a pensar que somos pobres. Él tenía planeado proponer en la Torre Eiffel con cena en el restaurante Jules Verne, que cuesta 300 euros por persona. Ya hizo la reservación. ¿Cómo le vamos a explicar que no podemos pagar?». Me quedé callada por unos segundos, procesando la ironía de la situación. Rodrigo quería proponer en la Torre Eiffel, a pesar de que ya estaban casados, solo para tener contenido para sus redes sociales. Y esperaba que yo financiara esa pantomima romántica que costaba más de lo que muchas familias mexicanas ganan en un mes. «Sofía», le dije finalmente, «creo que es hora de que tú y Rodrigo tengan una conversación seria sobre dinero y prioridades. Tal vez esta situación les está enseñando algo importante». «¿Qué se supone que significa eso?», explotó. «No vinimos a París a aprender lecciones. Vinimos a disfrutar nuestra luna de miel. Para eso has trabajado toda tu vida, para que yo pueda tener estas experiencias». Esa frase me dejó helada. «Para eso has trabajado toda tu vida», como si mi único propósito en el mundo hubiera sido generar dinero para sus experiencias, como si yo no tuviera derecho a mis propios sueños, mis propias metas, mi propia felicidad. Era la confirmación final de que necesitaba continuar con mi plan. «Sofía, voy a hacer algunas llamadas el lunes», le dije con voz cansada. «Mientras tanto, intenten disfrutar París de manera diferente. Caminen por el Sena, visiten Notre Dame, siéntense en cafés pequeños. Esas también pueden ser experiencias hermosas». «Tú no entiendes nada», me gritó antes de colgar. «Rodrigo tiene razón. Eres muy tacaña y siempre estás inventando problemas». Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez, Sofía estaba experimentando las consecuencias reales de su entitlement y su falta de responsabilidad financiera. Estaba aprendiendo, aunque no lo quisiera admitir, que el dinero no es infinito y que las experiencias de lujo tienen un costo real que alguien tiene que pagar. El sábado por la mañana, recibí un mensaje de WhatsApp de Rodrigo que confirmó que habían entendido que esto no era un accidente. «Esperanza, necesitamos hablar seriamente cuando regresemos. Está claro que hay algo que no nos estás diciendo. Esta situación no es normal y está arruinando nuestra luna de miel. Sofía está llorando todos los días». Por primera vez, Rodrigo no me estaba exigiendo que resolviera mágicamente sus problemas. Estaba pidiendo una conversación. Estaba reconociendo implícitamente que había algo más profundo ocurriendo. La presión psicológica estaba funcionando exactamente como había planeado. El domingo, implementé la parte más devastadora de la segunda fase. Puse oficialmente el apartamento de Polanco en venta a través de una agencia inmobiliaria de lujo. El precio, 950,000 pesos, casi 100,000 pesos más de lo que había costado originalmente. Era una propiedad atractiva en una zona privilegiada. Sabía que se vendería rápidamente. También contraté a una empresa de limpieza profunda para que preparara el apartamento después de la mudanza programada para el martes. Quería que cuando lo pusieran en el mercado, estuviera en condiciones impecables para atraer compradores serios inmediatamente. El lunes por la mañana, exactamente 12 horas antes de que la empresa de mudanzas entrara al apartamento, Fernando envió el fax oficial al Hotel Le Meurice en París. El documento era formal, legal e irrefutable. Por la presente se notifica la revocación inmediata del contrato de comodato del inmueble, ubicado en Polanco, Ciudad de México,
debido a incumplimiento de las cláusulas de respeto y maltrato hacia la propietaria. Los beneficiarios tienen 48 horas para responder a esta notificación. 2 horas después, mientras yo estaba en una junta con los gerentes de mis farmacias revisando las ventas mensuales, mi teléfono explotó con llamadas de París. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Era Sofía, y su voz sonaba completamente diferente. No era la niña caprichosa exigiendo dinero, ni la joven arrogante tratándome como empleada. Era una mujer adulta que finalmente entendía que algo fundamental había cambiado para siempre. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «acabamos de recibir un documento legal muy serio del hotel. Dice que vas a quitar el apartamento y que tenemos 48 horas para responder. ¿Qué está pasando realmente?» Había llegado el momento de comenzar a revelar la verdad. «Sofía», le dije con una calma que había estado cultivando durante semanas, «lo que está pasando es muy simple. Finalmente decidí tratarte exactamente como tú me has estado tratando a mí». Hubo un silencio total del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada, y de fondo, a Rodrigo preguntando ansiosamente qué estaba pasando. «No entiendo», murmuró Sofía con voz pequeña. «¿De qué hablas?» Habló de tu mensaje de WhatsApp llamándome «Mamá ATM» y diciéndome que ya no me necesitaban. Respondí con voz firme pero sin gritar. Hablo de años de tratarme como un cajero, automático sin alma. Hablo de que nunca, ni una sola vez, te preguntaste si yo tenía mis propios sueños, mis propias necesidades, mis propios límites financieros. Escuché que Sofía comenzó a llorar, pero continué sin inmutarme. El apartamento de Polanco está registrado legalmente a mi nombre únicamente. Tú y Rodrigo solo tenían un contrato de comodato que incluía cláusulas muy específicas sobre respeto y gratitud hacia la propietaria. Ese contrato quedó anulado automáticamente cuando me mató. Insultaste y me trataste con desprecio. Pero mamá, sollozó Sofía, yo no sabía que había contratos ni cláusulas. Pensé que el apartamento era nuestro. Tú nos dijiste que era nuestro hogar. ¿Nuestro?, repliqué con una risa amarga. ¿Con qué dinero pagaron el enganche de 847,000 pesos? ¿Con qué ingresos calificaron para la hipoteca? ¿Cuál de ustedes dos tiene un trabajo estable que genere ingresos reales? El apartamento siempre fue mío, financiado completamente por mí, porque ustedes no tenían ni tienen capacidad económica para algo así. Rodrigo tomó el teléfono abruptamente. Esperanza, esto es una locura. No puedes quitarnos el apartamento desde París. Tenemos derechos. Vamos a hablar con abogados. Perfecto, Rodrigo, le respondí con satisfacción. Habla con todos los abogados que quieras. Te voy a ahorrar tiempo y dinero. El apartamento está registrado 100% a mi nombre. La hipoteca está a mi nombre. Y ustedes firmaron un contrato de comodato que leyeron sin leer, donde claramente se establece que puedo revocar el uso del inmueble en cualquier momento. Mi abogado tiene todas las evidencias de maltrato hacia mi persona, incluyendo grabaciones donde ustedes me llamaban la vieja y decían que estaban esperando mi muerte para heredar. Hubo un silencio total. Finalmente, Rodrigo balbuceó. ¿Qué grabaciones? ¿Nos estuviste espiando? No los espié, respondí fríamente. Contraté investigadores profesionales para documentar objetivamente cómo ustedes hablaban. De mí, cuando pensaban que no los escuchaba. Tengo videos de ti comprando ropa de lujo mientras decías, la vieja siempre paga. Tengo grabaciones de Sofía riéndose con sus amigas sobre cómo manipularme emocionalmente para conseguir dinero. Tengo evidencia de ustedes diciéndole a otras personas que el dinero que yo trabajo ya es suyo, porque van a heredarlo cuando me muera. Sofía volvió a tomar el teléfono, llorando histéricamente. Mamá, perdóname. No quise decir esas cosas. Estaba molesta. Por favor, no hagas esto. Somos tu familia. ¿Familia?, pregunté con incredulidad. ¿La familia que me llamó dependiente emocional y me dijo que ya no me necesitaba? ¿La familia que celebró públicamente haberse liberado de mí después de que hipotequé mi estabilidad financiera para darles un apartamento? ¿La familia que literalmente está esperando mi muerte para quedarse con mi dinero? Pero tú siempre nos dijiste que éramos tu prioridad, gritó Sofía desesperadamente. Siempre nos dijiste que trabajabas para nosotros. Nos enseñaste a depender de ti. Por primera vez en toda la conversación, tuve que reconocer que tenía un punto válido. Tienes razón, Sofía. Cometí el error más grande de mi vida al enseñarte que el dinero no tenía límites y que mis recursos eran infinitos. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que nunca te preguntaste cómo una simple gerente de farmacia podía financiar una universidad privada de 45,000 pesos semestrales, un coche,
una boda de 320,000 pesos y un apartamento de 847,000 pesos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo suspicazmente. Era hora de la revelación completa. Quiero decir que durante 35 años, mientras ustedes creían que yo era una madre trabajadora que se sacrificaba hasta el último peso por ustedes, construí un imperio financiero de más de 15 millones de pesos. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Soy propietaria de 3 farmacias que generan más de 2 millones de pesos anuales en utilidades. Tengo 5 propiedades inmobiliarias en zonas privilegiadas de la Ciudad de México que me generan casi 400,000 pesos anuales en rentas. Tengo inversiones en bolsa mexicana e internacional que valen más de 3 millones de pesos. Mis ingresos mensuales pasivos son de 267,000 pesos, sin contar mi sueldo como gerente. Escuché que Rodrigo murmuró: «No puede ser cierto», mientras Sofía lloraba en silencio. El apartamento que les compré representa menos del 6% de mi patrimonio total, continué implacablemente. Podría haber pagado el enganche completo en efectivo sin afectar mi estabilidad financiera, pero decidí hacer una hipoteca para enseñarles una lección sobre responsabilidad que claramente nunca aprendieron. «¿Por qué nunca nos dijiste?», susurró Sofía. «Porque quería que desarrollaras tu propio carácter antes de saber que tenías acceso a riqueza real», expliqué. «Quería que aprendieras a trabajar, a valorar el dinero, a ser agradecida, a tratarme como tu madre y no como tu empleada». Pero fracasé completamente. En lugar de criar a una hija responsable, crié a una parásita que me ve como un objeto cuya única función es financiar su estilo de vida. «Mamá, por favor», suplicó Sofía. «Podemos cambiar, podemos aprender. Danos una oportunidad». «Ya tuviste 28 años de oportunidades», respondí firmemente. «Tuviste oportunidad tras oportunidad de mostrar gratitud, respeto y cariño genuino. En lugar de eso, elegiste tratarme con desprecio y arrogancia». El mensaje de «Mamá ATM» fue simplemente la gota que derramó el vaso. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó Rodrigo con voz quebrada. «Van a aprender a ser adultos responsables por primera vez en sus vidas», respondí sin simpatía. «Van a conseguir trabajos reales, van a rentar un lugar que puedan pagar con sus propios ingresos, van a presupuestar, van a cocinar en casa, van a tomar el transporte público, van a hacer todas las cosas que la mayoría de las personas hacen para sobrevivir». «Pero no sabemos cómo hacer esas cosas», gritó Sofía desesperadamente. «Entonces aprenderán», dije con finalidad. «Sofía tiene una carrera universitaria que yo pagué. Rodrigo tiene 30 años y un cuerpo sano. Ambos pueden trabajar y mantenerse a sí mismos como cualquier adulto normal». «¿Y el apartamento?», preguntó Rodrigo. «Ya está en venta. Mañana temprano, una empresa de mudanzas retirará todas sus pertenencias y las llevará a una bodega de almacenamiento. Ustedes pueden recoger sus cosas cuando regresen a México y paguen los gastos de almacenaje. Las cerraduras serán cambiadas y el apartamento será vendido al mejor postor». «Mamá», sollozó Sofía, «si realmente tienes tanto dinero, ¿por qué nos castigas así? ¿Por qué no solo nos das una segunda oportunidad?». «Porque el dinero no es el problema, Sofía», le expliqué con voz cansada. «El problema es que durante años me han tratado como un objeto en lugar de como una persona. El problema es que nunca desarrollaron empatía, gratitud o respeto. El dinero no puede comprar esas cualidades. Solo las consecuencias reales pueden enseñarlas». La llamada terminó con Sofía llorando y Rodrigo gritando amenazas legales vacías. Colgué el teléfono, apagué mi celular y por primera vez en décadas me serví una copa de vino tinto para celebrar que finalmente había recuperado mi dignidad. Sofía y Rodrigo tuvieron que cortar abruptamente su luna de miel en París y regresar a México 3 días después de nuestra conversación telefónica devastadora. Gastaron sus últimos ahorros, que apenas alcanzaban para los boletos de avión de último minuto en clase turista, después de haber planeado originalmente regresar en clase ejecutiva con mi dinero. Cuando su vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el jueves por la mañana, yo ya había ejecutado completamente todas las fases de mi plan. El apartamento de Polanco estaba completamente vacío, con cerraduras nuevas y un letrero de «Se vende» en la entrada. Sus pertenencias habían sido cuidadosamente empacadas y trasladadas a una bodega de almacenamiento en la colonia Doctores, donde acumulaban gastos de 150 pesos diarios. El inmueble
tasado profesionalmente en 950,000 pesos, ya tenía 3 ofertas serias de compradores potenciales que habían visitado la propiedad el día anterior. Rodrigo intentó primero la confrontación directa. Llegó a mi departamento en Narvarte a las 2 de la tarde, después de haberse presentado inútilmente en el apartamento de Polanco. Cuando toqué el timbre, no le abrí. Desde mi ventana, lo vi gritar amenazas legales durante media hora. Esperanza, esto es ilegal, tenemos derechos de posesión, mi influencia en redes sociales va a arruinar tu reputación. Sus amenazas eran vacías, porque yo había documentado legalmente cada paso de mi proceso, y su influencia consistía en 8,000 seguidores que compraban productos de belleza masculina. Sofía intentó la manipulación emocional tradicional. Me envió mensajes de voz llorando, fotos de ella en el aeropuerto, devastada y sin hogar, y una carta manuscrita de 5 páginas que me entregó con mi vecina, doña Carmen. En la carta me pedía perdón por haberse expresado mal, me recordaba todos los momentos bonitos que habíamos compartido, y me suplicaba una última oportunidad para demostrar que había aprendido la lección. Pero yo ya había aprendido mi propia lección. Durante 28 años, cada vez que Sofía había cometido una falta de respeto o mostrado ingratitud, yo había aceptado sus disculpas y había permitido que todo volviera a la normalidad. Cada vez, ella había interpretado mi perdón como debilidad y había escalado su comportamiento irrespetuoso. Esta vez, las consecuencias tenían que ser permanentes para que el aprendizaje fuera real. Los padres de Rodrigo, don Arturo y doña Remedios, propietarios de una pequeña tlapalería en Iztapalapa, se vieron obligados a recibir a la pareja en el cuarto de huéspedes de su casa, modesta. Para Rodrigo, acostumbrado a vivir en Polanco con todos los gastos pagados, mudarse al cuarto trasero de una tlapalería en Iztapalapa fue un choque cultural devastador. Para Sofía, que nunca había vivido sin lujos, compartir un baño con 4 personas y dormir en una cama individual fue la primera experiencia real de austeridad en su vida. La realidad económica los golpeó brutalmente rápido. Sin mis transferencias mensuales, sin acceso a mis tarjetas de crédito y sin el apartamento que yo financiaba, tuvieron que enfrentar sus primeros gastos reales como adultos independientes. El coche de Sofía, que yo había estado pagando el seguro, la verificación, las reparaciones y la gasolina, fue embargado por falta de pago después de 3 semanas. Las membresías del gimnasio, los tratamientos de belleza, las suscripciones a servicios de streaming, todos los pequeños lujos que daban por sentado, fueron cancelados uno por falta de pago. Rodrigo, que durante 2 años había vivido de contenido esporádico en redes sociales, se vio forzado a conseguir su primer trabajo real a los 30 años. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa en marketing digital y entretenimiento, tuvo que aceptar un empleo como vendedor en una tienda de electrónicos en Plaza Miv, ganando 8,000 pesos mensuales más comisiones. Para alguien que había gastado más de 15,000 pesos mensuales solo en restaurantes, la humillación fue completa. Sofía, con su título en Administración de Minomoción, empresas que yo había financiado, inicialmente pensó que conseguiría rápidamente un trabajo ejecutivo bien remunerado. Pero 5 años sin experiencia laboral real, sin referencias profesionales sólidas y con un CV que mostraba únicamente educación privilegiada sin logros concretos, la convirtieron en una candidata poco atractiva para empleadores serios. Después de 4 semanas de entrevistas fallidas, tuvo que aceptar un puesto de asistente administrativa en una empresa de contabilidad de la Colonia Roma, ganando 12,000 pesos mensuales. Entre los dos, ganaban 20,000 pesos mensuales en el mejor de los casos. De esa cantidad, tenían que pagar renta, comida, transporte, ropa y todos los gastos básicos que yo había cubierto durante años. Por primera vez en sus vidas, entendieron qué significa presupuestar, qué significa elegir entre gastos, qué significa decir, no puedo comprarlo. Pero la lección más dura fue descubrir cómo los veían realmente las personas que antes consideraban sus amigos. Cuando Sofía y Rodrigo ya no podían pagar restaurantes caros, viajes de fin de semana o regalos generosos, sus círculos sociales desaparecieron gradualmente. Las amigas que antes los adulaban por sus vidas glamorosas dejaron de invitarlos a eventos. Los influencers que antes colaboraban con Rodrigo lo borraron de sus contactos cuando ya no tenía presupuesto para intercambios promocionales. 3 meses después de su regreso de París,
Sofía finalmente se presentó en mi oficina de la PET, farmacia de Roma Norte. La mujer que entró ya no era la princesa consentida que me había tratado como cajero automático. Era una adulta de 28 años con ojeras de cansancio, ropa sencilla comprada en tiendas departamentales económicas y por primera vez en su vida, humildad genuina en su postura. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «vine a pedirte perdón. No el perdón manipulador que te pedía antes para que me dieras dinero. Un perdón real, porque finalmente entiendo lo que me estabas tratando de enseñar». La escuché en silencio, mientras me explicaba cómo había descubierto el valor real del dinero trabajando 45 horas semanales por un sueldo que antes gastaba en una sola cena. Cómo había aprendido a cocinar comidas sencillas porque no podían costear restaurantes. Cómo había valorado por primera vez el transporte público, los mercados locales y las actividades gratuitas como caminar en parques. «Nunca me di cuenta», me dijo llorando, «de cuánto trabajabas para darme esas cosas. Pensé que el dinero aparecía mágicamente. Nunca entendí que cada peso que yo gastaba sin pensar, tú lo habías ganado con horas de tu vida, con tu esfuerzo, con tu sacrificio». Le expliqué que la lección no había sido sobre dinero, sino sobre respeto y gratitud. «Sofía, yo podría devolverte el apartamento mañana mismo sin afectar mi situación financiera, pero si lo hiciera, volverías a tratarme como tu empleada en lugar de como tu madre. Las consecuencias que están viviendo son las únicas que pueden enseñarte realmente a valorar las relaciones humanas». Rodrigo tardó 6 meses más en reconocer su responsabilidad. Cuando finalmente lo hizo, fue a través de una carta donde admitía que había manipulado a Sofía contra mí para mantener un estilo de vida que no había ganado. Se disculpó específicamente por haberme llamado la vieja y por haber hablado de mi muerte como una oportunidad financiera. Pidió la oportunidad de demostrar que podía ser un yerno respetuoso, no un parásito. El apartamento de Polanco se vendió finalmente por 945,000 pesos a una pareja de médicos jóvenes que lo compraron para vivir ahí con sus propios ingresos. Con las ganancias de la venta, establecí oficialmente la Fundación Esperanza Morales para Madres Trabajadoras, destinada a brindar becas educativas y apoyo económico a mujeres que, como yo había hecho durante décadas, trabajaban múltiples empleos para sacar adelante a sus familias. Un año después de la confrontación, Sofía y Rodrigo habían logrado rentar un departamento pequeño pero decente en la colonia Doctores, cerca de donde yo había crecido. Vivían con presupuesto ajustado pero dignamente, cocinaban en casa la mayoría de los días y habían aprendido a disfrutar placeres simples como ver películas en casa o caminar por el parque los domingos. Restablecí una relación con ellos, pero bajo términos completamente diferentes. Nos vemos una vez cada 2 semanas, para comidas familiares donde ellos cocinan, y yo llevo postre. Celebramos cumpleaños y fechas importantes con regalos modestos y significativos, en lugar de gastos extravagantes. Por primera vez en años, nuestras conversaciones incluyen preguntas sobre mi bienestar, mis intereses, mis planes, no solo peticiones de dinero. Hace 6 meses, cuando Sofía cumplió 29 años, me regaló algo que no había recibido en décadas. Una carta manuscrita de agradecimiento por todo lo que había hecho por ella, y una promesa de que algún día, cuando tuviera sus propios hijos, les enseñaría desde pequeños el valor del trabajo, la gratitud y el respeto hacia los padres. Hoy, a mis 64 años, vivo en un departamento que elegí porque me gusta, no porque sea lo único que puedo costear. Viajo cuando quiero, como cuando quiero. Compro lo que me place. Y por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones se basan en mis propios deseos en lugar de las demandas de otros. La lección más importante que aprendí es que el amor verdadero a veces requiere permitir que las personas que amamos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Al rescatar constantemente a Sofía de la realidad, no la estaba protegiendo, la estaba incapacitando para la vida real. Y cuando me preguntan si me arrepiento de haber sido tan dura, siempre respondo lo mismo. Prefiero tener una hija que me respeta y me valora, aunque hayamos pasado por meses difíciles, que seguir siendo el cajero automático de una extraña que casualmente comparte mi apellido. Porque al final del día, descubrí que la verdadera riqueza no son los 15 millones de pesos en mi cuenta bancaria. La verdadera riqueza es poder mirarme al espejo y saber que finalmente recuperé mi dignidad.